Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video que vamos a estar reaccionando a jugadores que la rompieron en el mundial y después desaparecieron completamente o que sus carreras se fueron totalmente para abajo. Así que bueno, chat, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, su comentario para ver si coinciden o si tienen otro nombre en mente. Así que bueno, arrancamos. Si hablamos de que sus carreras fueron abajo, 2022 la Argentina tiene un buen nombre. Acá quizás lo puedan meter a Rodrigo de Paul porque está en el Inter Miami. Quizás lo puedan poner a Acuña, muchachos. Una Acuña puede entrar, amigos. Vamos a ver a quién pone. El Mundial es el evento deportivo más visto del planeta, y en él hay jugadores que se lucen como nunca, que se convierten en fenómenos globales Churle, amigo. Uy, tenés razón, Churle. durante un mes, durante la duración de la Copa del Mundo, pero no logran sostener ese nivel en sus carreras habituales. Götze podría entrar. Uy, acá sí pueden entrar varios, amigos. En este video vamos a repasar 15 jugadores que la rompieron en un 15 mundial jugadores. y luego desaparecieron. Klose ni en pedo entra, amigo, porque es goleador de los mundiales. Comenzamos con Denis Cheryshev. En 2018, el mediocampista era suplente en el Villarreal, A marcado por las lesiones y el recuerdo de su alineación indebida en el Real Madrid. Rusia 2018 era su primer mundial, comenzó el primer partido en la banca, pero la lesión de Lanzagoev al minuto 24 provocó su entrada. En ese partido ante Arabia Saudita marcó 2 golazos para la victoria de 5-0. Marcó Tremendo. también ante Egipto en la jornada 2 y un golazo en los cuartos de final ante Croacia, que fue nominado al premio Puskás. Golazo, yo me acuerdo todavía. Rusia fue una de las grandes sorpresas en ese mundial, llegando hasta cuartos de final, y Cheryshev, que inició el torneo en la banca, terminó por convertirse en la figura de la selección rusa, con 4 goles en 5 partidos. Luego del ¿Y qué pasó de ahí? ¿Qué pasó luego? mundial se fue al Valencia y jugó ya hasta 2022, su producción fue paupérrima, apenas 8 goles en 110 partidos a lo largo de 4 temporadas. De ahí se fue al Venecia de Italia, donde sufrió un descenso, jugó después en la segunda división de Grecia y actualmente a sus 35 años juega en la primera división de Chipre. Rusia Está en Chipre, nunca más volvió amigo. a participar en mundiales, así que el de 2018 fue el único mundial de Cheryshev. Amigo, en Chipre. A ver, este, si no me equivoco, fue uno de los mejores jugadores del Mundial Italia 90. Hizo un ascenso meteórico. En 1986 jugaba en la Serie C, Ahí en está. 1988 en la Serie B, en 1989 ya jugaba en la Serie A con la Juventus y para 1990 debutó en la selección de Italia. A sus 25 años alcanzó a meter entre los convocados para el... Empezó el torneo como suplente, pero tras marcar el gol de la victoria ante Austria a los pocos minutos de Goleador entrar, total, se amigo. de la titularidad. Toto Esquilachi también anotó a Checoslovaquia en la jornada 3, a Uruguay en los octavos de final, anotó el gol de la victoria ante Irlanda en cuartos, la anotó a Argentina en semifinales y a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, terminando el mundial con 6 goles y como el máximo goleador del torneo. Sin embargo, tras el verano de 1990 el efecto Toto se extinguió para siempre. Para algunos, sinceramente, fue uno de los mejores jugadores del Mundial 90. Solo volvió a anotar un gol más con la selección y dejó de ser reposteo, convocado chaval, en 1991. En la Juventus pasó a ser un delantero secundario y su posterior fichaje por el Inter de Milán fue un fracaso marcado por las lesiones. Con solo 29 años se marcó a la liga japonesa, desapareciendo por completo del mapa competitivo. No coincido con Dan Rabat, amigo. Para 2022, Sofiane Amrabat se consagró como el mejor mediocampista defensivo. Su despliegue físico fue el alma de la histórica Marruecos, la primera selección africana en alcanzar unas semifinales. Amrabat jugó los 7 partidos y todos los minutos posibles. Fue líder en recuperaciones de la Copa del Mundo y su valor de mercado se disparó, provocando que equipos como el Barcelona y el Manchester United se pelearan por sacarlo de la Fiorentina. Fue el United en 2023 quien lo fichó a préstamo por 10 millones de euros, pero el salto a la élite no resultó como se esperaba. Su paso por la Premier League fue una sombra de lo visto en Qatar. Amrabat se vio lento, impreciso y superado por el ritmo inglés, perdiendo la titularidad rápidamente y siendo relegado al banquillo. Luego en 2024 se fue al Fenerbahce y actualmente Pero no es que anda mal, amigo, este tipo. No es que está jugando, no sé, en Japón, amigo. con 29 años juega en el Real Betis, donde es suplente. Incluso también ya perdió el puesto en la selección de Marruecos. En la Copa Africana que recién terminó, solo jugó 3 partidos. En los otros 4, incluido la final, se quedó en la banca. Termina comenzó Yerry Mina, tampoco, amigo, creo que esté tan mal. O sea, bajó mucho el nivel de clubes, pero tampoco es que, Yerry Mina era un jugador de estrella del Real Madrid, que era un jugador de estrella de Barcelona, ¿entienden? a jugar en la selección de Colombia en 2016. Su nivel en Palmeiras hizo que el Barcelona pagara 12 millones de euros por él en enero de 2018, aunque en el Barça prácticamente no tuvo minutos. Llegó Jamás al Mundial jugó en de el Rusia Barça, 2018 como defensa suplente, quedándose en la banca en el primer partido ante Japón, pero para el segundo partido arrancó de titular y le anotó a Polonia. Esto le dio la titularidad para el resto
resto del torneo, y Mena respondió con goles a pesar de ser defensa. Le anotó a Senegal el gol que le dio a Colombia el pase a octavos, y en los octavos anotó el último minuto el empate contra Inglaterra, mandando el partido a la larga y posteriormente a penales, donde Colombia finalmente cayó. Luego de su gran mundial, su valor se disparó. Everton pagó 30 millones de euros por él, pero las lesiones nunca le permitieron jugar una temporada con continuidad. Su nivel fue cuestionado y su efectividad en el área desapareció. Tras salir del Everton pasó por la Fiorentina y desde 2024 juega en el Cagliari, peleando por no descender. A la selección de Colombia sigue siendo convocado, pero no es titular. Bueno, pero sigue jugando. No tengo idea quién es Ruud Rever, amigo. Fue la imagen más icónica de la sorprendente Turquía, que alcanzó el tercer lugar en Corea-Japón 2002, con sus famosas pinturas negras bajo los ojos para evitar el reflejo de las luces. El portero se convirtió en un muro durante los 7 partidos del torneo. Jugaba en el Fenerbahce y era el portero de la selección de Turquía desde hacía 8 años atrás, pero este era su primer mundial, su primer torneo ante los ojos del mundo. Fueron esos 7 partidos los que le hicieron ser fichado por el Barcelona. Sin embargo, Rusto no hablaba español, cometió errores en pretemporada y Frank Rijkaard terminó dándole la titularidad a un joven Víctor. Ahí entró Víctor Valdés. Tras apenas 4 partidos de liga y ser relegado al olvido, regresó al Fenerbahce y terminó su carrera jugando en el Besiktas. El arquero solo volvió a jugar un torneo más con la selección de Turquía, la Euro 2008, en la que solo disputó 2 partidos. Robert Vitek fue la sensación. Acá sí, amigo, sí me acuerdo Vitek, amigo. El símbolo nacional de una Eslovaquia debutante. Vitek jugaba en el Ankaragucu de Turquía, llevaba varios años siendo seleccionado, pero este era su primer gran torneo. El delantero dio un recital de efectividad al anotar 4 goles en apenas 4 partidos, le anotó a Nueva Zelanda en la jornada 1, en la jornada 3 anotó un histórico doblete para eliminar a Italia y darle el pase a octavos de final a su selección, donde a pesar de que Eslovaquia cayó ante Países Bajos, Vitek anotó el único gol de Eslovaquia en el partido, se quedó a un solo gol de ganar la bota de oro junto a figuras como Müller, Villa, Snyder y Forlán. Mira esos nombres, boludo, mira esos nombres. Lo sorprendente es que después de ese mundial nunca más volvió a marcar un gol con la selección de Eslovaquia y con el tiempo dejó de ser convocado. Lo que debía ser el trampolín hacia la élite terminó en un estancamiento absoluto, pasando el resto de su carrera por equipos de Turquía, Hungría y Eslovaquia. La historia de Sergio Goicoechea. Goicoechea, no sé si tanto así, ¿no? Goicoechea encima después jugó y rendía, amigo. En Italia en 1990 es una de las más sorprendentes. Goicoechea jugaba en el Millonarios de Colombia y con la selección argentina solo había disputado 2 partidos. Llegó al mundial como el portero suplente, sin expectativas de jugar, hasta que una fractura del titular Neri Pumpido en el segundo partido lo obligó a entrar de cambio. A partir de ahí se transformó en un gigante imbatible. Fue el héroe en las tandas de penales contra Yugoslavia e Italia, deteniendo disparos que llevaron a Argentina a la gran final. Sin embargo, este nivel no duró mucho más allá de 1990, aunque levantó la Copa América en 1993, su nivel en clubes comenzó a ser errático. Salió campeón de la Copa América 93, o sea que no cayó al toque su carrera. Por equipos de Colombia, Paraguay y Argentina, sin lograr estabilidad. Su punto final con la selección llegó tras la humillante derrota de 0-5 ante Colombia en 1993, donde fue señalado como uno de los responsables. Tras ese golpe, perdió la titularidad para el Mundial de 1994 y su carrera se diluyó en equipos menores hasta su retiro. Samuel Umtiti fue Umtiti es el caso más fuerte en cuanto bajón, amigo. Umtiti, sin ninguna duda, fue el mejor defensor del Mundial 2018, amigo. Ante el verano de 2018, en Rusia, el central del Barcelona fue el muro de la selección y ahí francesa. dejó de existir, su momento amigo. cumbre llegó en las semifinales contra Bélgica, donde anotó el gol de cabeza que metió a Francia en la gran final. Varane no, porque Varane llegó bien todavía al Mundial 2022, amigo. ¿Entendés? No es que cayó su carrera al toque. Umtiti acá desapareció. A ver, un caso también que podría ser es David Luiz, muchacho. Un caso puede ser David Luiz también. A ver si aparece en el video David Luiz. Titi no solo defendía, dominaba el área y parecía destinado a marcar una época como el líder de la saga francesa y blaugrana por los próximos 10 años, pero ese éxito tuvo un precio devastador. Umtiti jugó todo el mundial con una lesión crónica de cartílago en su rodilla izquierda, forzando su físico al límite para no perderse la cita. Tras levantar la copa, se negó a operarse para buscar tratamientos conservadores que nunca funcionaron, lo que resultó en un declive físico sin precedentes. En el Barça pasó de ser titular indiscutible a vivir en la grada, jugando apenas un puñado de partidos y perdiendo su lugar en la selección de Francia para siempre. Su carrera terminó en el Elche de Italia y en el Lille de Francia, donde apenas si jugó. En 2025 y con 31 años, Umtiti se retiró. Está retirado, amigo, una locura. Otro caso es el de Oleg Salenko. ¡Salenko! Antes de Estados Unidos 94, el delantero ruso jugaba en el Logroñés de España, y con la selección de Rusia apenas llevaba unos meses siendo convocado, pero en Estados Unidos cambió los libros de estadísticas para siempre. Aunque Rusia quedó eliminada en la primera fase, Salenko se consagró bota de oro con 6 goles, de ellos 5 fueron anotados en un solo partido ante Camerún, escribiendo así su nombre en la historia de los mundiales como el jugador que más goles anotó en un solo partido. Lo increíble es que tras esta exhibición histórica, la carrera de Salenko se terminó de inmediato. Esos 6 goles que marcó en el mundial fueron sus únicos goles que anotó con Rusia. A pesar de que tenía solo 25 años, nunca más volvió a jugar con
¿Cómo? La selección, terminando su etapa como Nunca seleccionado con 6 goles en 8 partidos. Su fichaje por el Valencia tras el Mundial fue un desastre absoluto, anotando 7 goles en toda la temporada. Su carrera entró en un declive por ligas menores como Escocia, Turquía y Polonia, retirándose prematuramente a los 31 años. A los 31 ya terminó retirado, una locura, amigo. Asamoah Gyan es el mayor ícono africano de los mundiales. En el de 2006 anotó un gol y dio una asistencia. Fue en Sudáfrica 2010 cuando hizo que el mundo lo volteara a ver. El delantero anotó los Amigo, sí me acuerdo. Partidazo contra Uruguay. únicos 2 goles de Ghana en la fase de grupos, ante Serbia y ante Australia. Goles que sirvieron para que Ghana pudiera avanzar a octavos de final. En esa instancia, en los tiempos extra anotó ante Estados Unidos el gol que le dio a Ghana el pase a cuartos de final. En Brasil 2014 volvió a aparecer. Gol ante Alemania y ante Portugal, convirtiéndose en el máximo artillero africano en Copas del Mundo, con un total de 6 anotaciones. Asamoah Gyan fue un jugador que nunca nadie supo dónde jugaba, simplemente lo veían anotando en mundiales cada 4 años. Tras su gran mundial de 2010, el Sunderland de la Premier League pagó 16 millones de euros por él, pero al ganés no le fue bien y solo duró un año en el equipo. Terminó su carrera jugando en las ligas de Emiratos Árabes Unidos No, es una banda, amigo, es una banda. y Ghana, hasta que en 2021 se retiró. Andrés Schürrle fue el Andrés Schürrle, amigo. Fuera de joda, para mí fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2014, amigos. revulsivo letal de Alemania en Brasil 2014, participó en 6 partidos, todos entrando de cambio. A pesar de no ser titular, marcó 3 goles y dio una asistencia. Su primer gol llegó en los octavos de final ante Argelia, abriendo el marcador en los tiempos extra. Luego, a Brasil le marcó 2 goles en aquel 7-1. Terminó su participación dando la asistencia más importante de su vida para que Mario Götze sentenciara la final ante Argentina. Qué bronca, amigo, la puta madre. Qué bronca. Con solo 23 años, Schürrle parecía que tendría una larga y exitosa carrera. Sin embargo, su carrera entró en un declive anímico y físico. No logró asentarse en el Chelsea y recuperar su mejor versión en el Wolfsburgo o en el Borussia Dortmund. Dejó de ser seleccionado alemán, quedando fuera de la lista del Mundial de Rusia. Las lesiones y sobre todo una profunda falta de motivación por la exigencia del fútbol profesional los llevaron a sesiones al Fulham y al Spartak de Moscú. En 2020, y con apenas 29 años, Schürrle sorprendió al mundo anunciando su retiro definitivo. Una locura, amigo, una locura. Che, Mario Götze, amigos, Mario Götze no sé si debería entrar, amigo. A mí igual lo terminó cagando que se vaya del Dortmund, amigo. El mismo mundial, Mario Götze alcanzó la inmortalidad a los 22 años, protagonizando el momento más icónico de Brasil. ¡Que lo 2014. parió! De cambio en la final, controló el balón con el pecho y con una volea perfecta, anotó el gol que le dio a Alemania su cuarta estrella. En ese mundial, Götze disputó 6 partidos, anotó 2 goles y dio una asistencia. Sin embargo, el peso de ese gol en la final fue demasiado grande. Su paso por el Bayern Múnich estuvo marcado por la falta de minutos y una pérdida de confianza alarmante. Lo que parecía un bache deportivo resultó en algo más grave. En 2017 fue diagnosticado con un trastorno metabólico que explicaba sus problemas físicos y musculares. No fue considerado para Rusia 2018. Su retorno al Borussia Dortmund no fue lo esperado y terminó saliendo por la puerta de atrás hacia la liga neerlandesa. Desde 2022 juega en el Frankfurt, donde suele ser suplente. Che, Fabio Grosso, buen jugador del Mundial 2006, amigo. Buen jugador del Mundial 2006. Grosso fue el protagonista del guión más improbable de Alemania 2006. Antes del torneo era el lateral izquierdo del Palermo y apenas un año antes había ganado la titularidad en la selección italiana. Sin embargo, en el mundial se transformó en el amuleto de la Azzurra. Participó en 6 encuentros y apareció en los 3 momentos de máxima Mirá, Shoutegui ya estaba jugando acá igual, amigo. Mundial 2006. Provocó el penal decisivo contra Australia en octavos, anotó el gol agónico al minuto 119 frente a Alemania en semifinales y finalmente marcó el penal definitivo que le dio a Italia su cuarta Copa del Mundo. Tras alcanzar el Olimpo, la carrera de Grosso volvió a la normalidad de un jugador promedio. Su fichaje por el Inter de Milán justo después del Mundial fue decepcionante. Nunca logró adaptarse y perdió la titularidad tras una sola temporada. Pasó por el Olympique de Lyon y terminó siendo suplente en la Juventus. Alemania 2006 fue su única Copa del Mundo, pues para Sudáfrica 2010 ya no fue contemplado. Pero amigo, ya está, amigo, ya salió campeón del mundo. ¿Qué más va a querer? Otro caso es el de Brian Ruiz, amigo. Che, Brian Ruiz sonó en Boca, amigo. Si Brian Ruiz venía a Boca iba a ser una cosa de loco. Ruiz, capitán y cerebro de la selección de Costa Rica que asombró el planeta en Brasil 2014, Ruiz comandó una selección que contra todo pronóstico terminó líder en el grupo de la muerte, superando 3 campeonas del mundo, Uruguay, Italia e Inglaterra. Después eliminaron a Grecia en octavos, llegando hasta cuartos de final, donde finalmente cayeron ante Países Bajos. Ruiz disputó los 5 partidos del certamen, anotó el gol del triunfo ante Italia y le marcó a Grecia en octavos. A pesar de que el mundial lo puso en el mapa futbolístico, Ruiz no terminó por explotar, pasó sin pena ni gloria por el Fulham, Sporting de Lisboa y Santos de Brasil, y se retiró en el Alajuelense de su país. Con su selección se mantuvo como capitán por varios años más, pero no volvió a tener buenos torneos como en 2014. En Rusia 2018 no anotó goles y falló un penal que terminó en autogol de Jan Sommer, y en Qatar 2022 solo jugó 29 minutos ante España. Tras ese mundial se retiró a sus 37 años.
Jugadorazo Brian Ruiz, amigo, sinceramente. Finalmente terminamos con Dominik Livakovic. Livakovic fue el guardián de Croacia en el Mundial 2022, disputó los 7 partidos y fue el portero con más goles evitados por promedio en el torneo. Alcanzó el estatus de héroe nacional al detener 3 penales contra Japón en octavos y sobre todo por su actuación monumental ante Brasil, donde realizó 11 atajadas antes de volver a brillar en la tanda de penales. Tremendo. Su nombre fue vinculado a gigantes como el Bayern Múnich. Parecía inevitable su salto a una de las 5 grandes ligas europeas. Sin embargo, pese a ser uno de los 3 mejores porteros del certamen, las ofertas de la élite nunca se concretaron. Tras quedarse unos meses más en el Dinamo Zagreb, ¿Dónde estará ahora, amigo? terminó fichado por el Fenerbahce de Turquía por una cifra inferior a los 7 millones de euros. En 2025 por fin dio el salto a una liga top, pero no le fue bien con el Girona y tras solo un semestre en el equipo se fue y regresó al Dinamo Zagreb, el mismo equipo donde estaba antes del Mundial. Livakovic tiene 31 años y probablemente vuelva a ser el portero de Croacia en Norteamérica 2026. Che, qué buen video, muchachos, ¿no? Qué buen video. Saben que si yo tendría que poner un argentino que la rompieron en algún mundial, yo lo pondría, por ejemplo, a Marcos Rojo, y después su carrera fue totalmente en declive, ¿no? 2014 y después su carrera cayó totalmente. Así que bueno, quisiera que me digan en los comentarios a ver quién podría también estar en esta lista. Y bueno, no olviden suscribirse, dejar su like y su comentario, muchachos. A ver, nos estamos viendo en el próximo video.